este día 21 de agosto del año 2013, miércoles. Vamos a tener la reflexión bajo el título Línea de autoridad espiritual para su iglesia. Línea de autoridad espiritual para su iglesia. Esta línea viene del trono de Dios hacia abajo, de la que voy a hablar. Hay otras líneas de autoridad que no viene vertical del trono de Dios hacia abajo, es horizontal. La consulta es de hombre a hombre. Y el título entonces es Línea de autoridad espiritual para su iglesia. Esta, hermanos, es una línea divina a la que voy a referir. Es el orden de jerarquía, de ministerios que Dios estableció. Este título tiene que ver con el orden de Dios, como Él quería, quiso, y así funcionó su iglesia cuando principió en el primer siglo, y así es como Él quiere, tiempo presente, después de alrededor de 2000 años, así es como nuestro Señor Jesucristo quiere que funcione su iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11. Dios dice que Él mismo constituyó, en el griego didomi, que quiere decir que dio, que concedió, que dejó, que entregó, que puso, que produjo, que repartió. Y cuando dice que Él mismo constituyó, quiere decir que Él mismo permitió. O sea, esto es lo que Él permite, a lo que Él da permiso. Y dice que Él mismo constituyó, Él, Dios, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, en la versión del 60 que está proyectada en este momento. Estos ministerios, hermanos, es el ministerio quíntuple, que tiene que ver con 5 ministerios. Este es el ministerio quíntuple establecido por Dios desde el cielo, desde su trono aquí sobre la faz de la tierra. Dice en otras dos versiones, en la nueva versión viviente, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Entonces la versión es correcta, la interpretación. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. En la versión Reina Valera, antigua versión, dice: y Él mismo dio ciertamente, aquí hay certeza, hay seguridad en esto, ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores en teología, doctores en su palabra, hermanos.
Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios dice, que hizo, que estableció. Amén. Pero el hombre dice no. El hombre dice que no. Y lo que queda constituido, llegó el momento en que se reunieron a hombres cristianos, hombres de temor de Dios, hermanos, con cierto nivel de revelación, y tratan horizontalmente de hombres a hombres el asunto de qué establecer de jerarquía de ministerios en la iglesia que está principiando. ¿Ok? Entonces Dios dijo lo que Él estableció y quedó escrito. Pero el hombre dice no. Lo que queda constituido son obispo presidente, obispo vicepresidente, obispo secretario general, obispo tesorero, obispo secretario de misiones extranjeras, obispo de evangelismo, obispo de educación cristiana, obispo de asistencia social, obispos de distrito, ancianos de sector y pastores. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La doctrina, hermanos, sobre la autoridad de Dios, del trono del cielo, dirigiéndose a nosotros, iglesia. La doctrina sobre la autoridad de Dios es de suma seriedad. Y para esto me voy a referir a un verso que forma parte de una historia verdadera en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 26. Ahí tenemos un caso en que una autoridad terrenal, que vino siendo Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, se rebela contra la autoridad de Dios. Él pensando, yo lo puedo todo, yo lo tengo todo lo que tengo es por mí. Y ya le había hecho advertencias el Señor. Así que, hermanos, el Señor decidió darle una lección por estarse levantando contra su autoridad espiritual, y le da un sueño, y ese sueño le da la interpretación al profeta Daniel, y al final le dice en el verso 26, voy a leer en la versión viviente: sin embargo quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. En otras palabras, a ti Dios te está dando una oportunidad de privilegio de que reines. Pero si estás ahí es por Dios. ¿Ah? O sea, cuando le dice, vas a recibir nuevamente el reino cuando usted haya reconocido que es el cielo el que gobierna. O sea, hasta que reconozcas que Dios es el que gobierna, que es la suprema autoridad. Bendito sea el Señor. Tenemos otro caso, hermanos, allá en Éxodo 17:16. Tenemos otro caso en que Amalek, el líder de los amalecitas, quiso decidir sobre la autoridad de Dios, estorbando los propósitos de Dios para su iglesia en el desierto, hermanos. Y ahí va el pobre pueblo de Israel después de salir de una terrible esclavitud. Ya de por sí era la situación
terrible caminando por un desierto y él se les enfrenta, los estorba y no les quiere facilitar el viaje. Es más, no quiere que pasen por donde es su territorio. En otras palabras, es como Amalek diciendo: aquí yo soy el que manda. Y Dios dice: no, yo soy el que mando. Y en otras palabras, parafraseando esta situación, es el Señor diciéndole: y desde ahora vas a conocer mi gloria con violencia. Alabado sea Dios. Dice ahí el verso, Éxodo 17:16, porque dijo: la mano de Amalek se levantó contra, fíjese, ¿contra quién se levantó Amalek? Contra el trono del Señor. Por eso el Señor estará en guerra contra Amalek de generación en generación. Van a conocer su gloria con violencia. Se levantó, tiene que ver, es una expresión que tiene que ver con rebelión. Se levantó contra el trono del Señor, significando que el trono representa, aquí en este verso, el trono representa la suprema autoridad espiritual. Bendito sea el Señor. Dios le dijo al profeta Samuel, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, Dios le dijo al profeta Samuel, después de escuchar de que el pueblo quería un gobierno terrenal, hermanos, una relación horizontal aquí a nivel terrenal, no una relación vertical, Dios tratando con ellos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Así que esto nos enseña que originalmente Dios fue el primer rey de Israel. Y su reinado, hermanos, su gobierno, su autoridad, era un gobierno teocrático. Él era la máxima autoridad, la suprema autoridad. Él era el que decidía sobre el caminar, el vivir de ellos, hermanos, sobre el destino de ellos. Pero Israel desechó el gobierno directo de Dios como rey. Dentro de la historia de este pueblo, Dios no perdonó a Saúl porque Saúl pecó contra su autoridad espiritual, hermanos, porque sus actitudes eran de rebelión y porque nunca se humilló, ni se arrepintió, ni le pidió perdón, ni le pidió misericordia. El Señor nunca perdonó a Saúl, porque el pecado de la rebelión, de levantarse contra la autoridad espiritual del Señor, sea directa o sobre quien Él la delega, hermanos, es un pecado que Él no perdona. Amén, gloria a Dios. A David, Dios lo perdonó, porque en el caso de él pecó contra la santidad de Dios, pero se humilló, se arrepintió y apeló a la piedad de Dios, hermanos, y el Señor lo perdonó. Así que Efesios 4:11 dice, después de reflexionar en diferentes aspectos sobre autoridad, dice que y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, en la versión Reina Valera, versión antigua,
Así, quiero hacerles una pregunta. ¿Así dice en la Biblia que ustedes tienen, hermanos? ¿Así dice? ¿Así lee usted? ¿O dice algo diferente en Efesios 4:11? ¿Así dice? Amén, ¿verdad? Así dice. Por lo que Dios dice en su palabra y por lo que voy a explicar como pastor de ustedes, hermanos, no hay forma humana de que yo regrese a una línea de autoridad establecida por los hombres que yo mismo viví cuando no tenía revelación. No me puede dar lo mismo, que me sea indiferente. Mañana estar en un lugar donde está establecida esta línea de jerarquía espiritual, hermanos, empezando con obispo, presidente y vicepresidente y todo lo que ya les dije, no me puede dar lo mismo, hermanos. No hay forma humana de que yo regrese a ese molde humano, porque ¿quién es el que sabe hacer las cosas de manera perfecta? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Dios hace las cosas perfectas o el hombre? Así tenga una semana o un mes, 3 meses, un año reunido una serie de cantidad de hombres, hermanos, el que tiene la sabiduría perfecta y el que verdaderamente conoce los corazones y el que sabe a través de quién él va a poder fluir para lograr las cosas en su iglesia es Él. Gloria a Dios. Él es el dueño, hermanos. Ahora, si la cabeza que es Cristo es sobrenatural, un ser sobrenatural, hermanos, ¿o no? Amén, gloria a Dios. Él vivió por encima de lo natural. ¿Es así o no es así, hermanos? Bien. Así que el resto del cuerpo de Cristo tiene que ser sobrenatural. Sí, amén. ¿Eh? Gloria a Dios. El resto del cuerpo de Cristo, de la cabeza hacia abajo, donde entramos nosotros, hermanos, tenemos que vivir, debemos desear vivir por encima de lo natural. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Fíjese lo que está conectado con este ministerio quíntuple en el contexto, en los versos después, que siguen después de Efesios 4:11. Por ejemplo, veamos lo que dice en Efesios 4:12. Ahí, hermanos, Dios nos dice cuál es su propósito con este ministerio quíntuple. Fíjense lo que nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que el cuerpo de Cristo está formado por este ministerio quíntuple, que es el que perfecciona a los santos que están dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y sigue la escritura, hermanos, considerando Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para crecer en todo, hermanos, la única manera de crecer es haciendo las cosas como la cabeza dice, como la cabeza indica.
de acuerdo a lo que la cabeza ha establecido. El último verso dice: de quien todo el cuerpo bien concertado. La palabra concertado no tiene que ver con algún asunto de concierto, hermanos. Es una palabra que hay que explicar. Esto quiere decir lo que une estrechamente, lo que organiza bien. Escuche, lo que organiza bien, lo que coordina bien. Aleluya. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, parte de la concertación y lo que une y las coyunturas que ayudan al resto de los hermanos es este ministerio quíntuple que empieza con apóstoles y termina con doctores. Gloria al Señor. Para ir edificándose en amor. Muy bien. Vamos a desglosar un poco Efesios 4:11, que principia, hermanos, con lo que Dios ha establecido en su iglesia, que son los apóstoles. ¿Cómo podemos ser apostólicos si no creemos en apóstoles? ¿Cómo podemos ser apostólicos si no creemos en profetas? Apóstoles. Cristo es el que creó este ministerio. Fíjese cómo dice en Lucas capítulo 6 versos 12 y 13. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No estaba meciéndose en una hamaca y tomando jugo de coquito y luego se levanta de ahí: tú vas a ser apóstol, tú también, y tú, formando 12. No, fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios, y él que era Cristo, Dios encarnado, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén, gloria a Dios. Cristo creó este ministerio. Ahora, porque Él, hermanos, Él es sumo apóstol hasta el día de hoy. Aleluya. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿De dónde viene el llamamiento? ¿De hombres aquí en la tierra? No, del cielo. Él es el que escoge quién va a ser apóstol, quién va a ser profeta, quién va a ser evangelista, quién va a ser pastor, quién va a ser doctor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, pongan atención, enfóquense, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esto quiere decir de nuestro pacto que hemos hecho con Él, que es Cristo Jesús. Y luego Hebreos 13:8, después de allá en el capítulo 3, verso 1, declararlo como sumo apóstol y sumo sacerdote, nos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, en el primer siglo, cuando era sumo apóstol y sumo sacerdote, y hoy, en este día, sigue siendo sumo apóstol y sumo sacerdote, y por los siglos. Por eso, hermanos amados, es que Cristo sigue tratando con su iglesia a nivel de apostolado.
de apostolado hacia abajo, dentro de ese ministerio quíntuple que él estableció y se enseña en Efesios 4:11. Él estableció en su reino, hermanos, el gobierno de autoridad principal con 12 apóstoles insustituibles. Dice Hechos capítulo 1 versos 21 al 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, qué importantísimo es esto. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. No es lo mismo que yo le diga a alguien: ve y empieza a trabajar en tal lugar, a que Dios diga: ve y empieza a trabajar en un lugar. Porque el Señor conoce los corazones. Gloria a Dios, aleluya. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, el gobierno de la iglesia, hermanos, originalmente en el primer siglo no era un gobierno de democracia. ¿Quién te parece a ti, Pedro? ¿Quién te parece a ti, Tomás? ¿Quién te parece a ti, fulano y mangano? ¿Ah? Que enviemos que quede en esta posición ministerial. No era el gobierno de la iglesia, no era una democracia. No se escogía a la persona por votos, hermanos. Esta nación es una nación de gobierno democrático, porque por los votos de toda la gente elegida, que tiene el derecho de hacerlo, por el voto de los ciudadanos de Estados Unidos, es que alguien queda como presidente, como actualmente Barack Obama. En la iglesia del Señor no es así, hermanos. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. En esa suerte intervino Dios, en ese sorteo intervino Dios, hermanos, y fue contado con los 11 apóstoles, para que fuera un total de 12, los 12 insustituibles, los testigos de su resurrección, para que siguiera habiendo testigos. Porque estaban en medio de una sociedad sumamente incrédula y en contra de los propósitos de Dios de establecer un reino, una iglesia, hermanos. Ese es el fundamento con 12 apóstoles insustituibles, fundamento del cual Cristo es el ángulo, o Cristo es la piedra angular de donde se desprende todo. ¿Cómo se empieza un edificio? No sé ya en los cambios modernos, pero allá en México, hermanos, se abrían zanjas de acuerdo a lo grande de la casa que se quería, pero se empezaba con la piedra angular, y de ahí partía todo, llegaba a existir todo lo demás. ¿Okay? Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
ángulo. Dentro del fundamento, Él es la cabeza del ángulo. Edificados, hermanos. Vamos ahora a considerar Efesios 2:20. Escuche Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados es una palabra que necesito explicar. En su raíz significa construir sobre. Quiere decir sobre edificar. Sobre ese fundamento de 12 apóstoles insustituibles, siendo la piedra angular Jesucristo, se sobreedificó el ministerio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gloria al Señor. Cristo decidió establecer lo que se define en Efesios 4:11. Ahora, la Biblia prueba que hubo más de 12 apóstoles. Tenemos el apóstol Pablo. ¿Anduvo con ellos? No, los perseguía, hermanos. Por culpa de él los metían a la cárcel, los castigaban, los martirizaban. Fíjense cómo dice Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. No votaron por mí. No se reunieron para votar, para elegirme como el 13º apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Tenemos a Bernabé, Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, en plural, los apóstoles Bernabé en primer lugar y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Así que aquí la Biblia enseña que Bernabé también era apóstol. Tenemos a Epafrodito en Filipenses 2:25. En la versión del arameo al español, que es la que escogí, y obviamente no va a ser proyectada ahí va a estar proyectada la versión Reina Valera, donde centren su atención en la palabra mensajero. Mensajero en su raíz es la misma palabra, hermanos, la misma raíz que se usa cuando a flor de Biblia encontramos la palabra apóstol o apóstoles que mencionan los evangelios. Porque una de las funciones del apóstol es que es mensajero. Pero ahí se usó uno de los parte del trabajo de un apóstol, por eso se usa la palabra mensajero. Pero escuche usted cómo dice del hebreo al español. Pero me es necesario ahora enviarles al hermano Epafrodito, mi asistente y colaborador, pero apóstol suyo y suministrador de mis necesidades. En griego la palabra mensajero es apóstolos, y significa delegado, especialmente embajador de Cristo. Significa oficialmente comisionado por Cristo. Hermanos, todos los que tenemos un ministerio, dentro del ministerio quíntuple, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, hermanos, tenemos que ser oficialmente comisionados por el Señor. Si el Señor me dice que no, es no. Aunque yo diga que sí. Aleluya. Y es mi responsabilidad. Y yo soy el que me voy a atener a mis
consecuencias si Dios me dice que no y yo digo que sí? Y lo hago. Apóstolos significa oficialmente comisionado de Cristo. Apóstol enviado. ¿Enviado por quién? Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Tenemos al apóstol Jacobo, el medio hermano en la carne del Señor. Gálatas capítulo 1, versos 18 al 20 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice Pablo. Jacobo, el hermano del Señor, era apóstol. No estoy mintiendo en eso, dice Pablo. Ni en eso ni en nada, mentira. Tenemos al apóstol Andrónico y a la apóstol Junias. En Romanos 16:7. Ahí no dice, hermanos, dice muy estimados, pero no dice por los apóstoles, sino entre los apóstoles. Quiero que se fijen eso. No eran estimados por los apóstoles, sino eran estimados entre los apóstoles. Dice: saludad a Andrónico, y a Andrónico, nombre masculino, y a Junias, nombre femenino, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, ellos se movían en un ministerio entre los apóstoles, ministerio de apostolado también, y que también fueron antes de mí en Cristo, dice Pablo en Romanos 16:7. Hermanos, ahora continuamos con el siguiente ministerio de Efesios 4:11, profetas. Hechos 15:32 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Había profetas o no había profetas? Gloria a Dios. En el capítulo 21 se habla de otro profeta llamado Agabo. Hechos capítulo 13, versos 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros o doctores, expertos en la palabra de Dios, en la interpretarla. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Fíjense de qué manera se le ministra al Señor. Dice: y ayunando. En esa ministración entra la oración y el ayuno. Haciendo ellos esto, dijo el Espíritu Santo. No se reunieron y se repartieron papelitos y ahí vamos a escoger democráticamente. Pon el nombre del que tú escojas. Vamos a juntar las papeletas y vamos a contar los nombres y los votos. No es democracia lo que se estableció el Señor en la iglesia, reitero. Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nada más podía hablar, decir en el primer siglo. Ese es el Dios en el que creemos. ¿Quién lo está limitando? ¿Él se limita o nosotros lo limitaríamos en un momento dado?
Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No dice hemos. El único que decide, la suprema autoridad, es Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Hay un proceso. El imponerle las manos era un acto en el que estaban saliendo con la bendición de Dios. Les impusieron las manos y los despidieron. Una prueba más de que los ministerios, hermanos, no se escogían democráticamente por votos. La iglesia no principió con democracia, sino con teocracia. Dios eligiendo bajo oración y ayuno. No, hermanos, comiendo pizzas y tomando cafecito del Starbucks. La última reunión de convención en la que estuve, hermanos, la penúltima, perdón, en la que estuve en Long Beach, California, donde se iban a elegir los hombres que iban a dirigir los destinos de toda la iglesia, de toda una nación y de todo el mundo, haciéndose por democracia, por votos. 700 pastores votando, los encargados, que eran 5, que era la comisión calificadora, a los que les llegaba de la otra comisión que apuntaba los nombres, quién sacó desde la mayoría de votos hasta el menor voto. Cuando se hizo la votación, estos 5 elementos también habían votado. Se lleva todas las papeletas, seleccionan todos los nombres de esta otra comisión. Y esa hoja, desde el mayor que recibió votos hasta el menor, eran cerca de 400, y uno hasta con 2 votos se lo llevan a la comisión. Y así de sencillo, los pastores votaron y aquí tenemos el resultado. Ahora, violando la Constitución, nosotros 5 vamos a volver a votar algo que no está en la Constitución, que se supone que se debe de honrar. Nosotros 5 vamos a votar. Los pastores eligieron a este hermano que recibió cerca de 400 votos, pero nosotros elegimos a este que recibió 2 votos, y a este otro que recibió 4 votos, y a este otro que recibió 8. Y mientras tanto, mandaron traer pizzas para todo el mundo y cafecito de Starbucks. ¿Se imagina usted a los apóstoles comiendo pizza y tomando cafecito de Starbucks? ¿Tú por quién votaste? No, por fulano. ¿Y tú? No, yo por sultano. ¿Cuántos votos son? 1, 2, 3, 4, 5. Con todo respeto, ¿quiero yo volver a un molde de este tipo? No hay forma humana, hermanos. Evangelistas. Hechos capítulo 21, versos 8 al 10, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7,
Los 7 que fueron, uno de los que fueron 7 que fueron elegidos en Hechos capítulo 6, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No dice que eran profetas, sino que profetizaban. Se ejercía en ella, estaba activo el don de profecía que enseña 1 Corintios 12. Y permaneciendo nosotros allí unos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Luego viene una pregunta, ¿no? De allá para acá. Pastor Andrade, entonces, ¿qué con los obispos y ancianos? De los que hablan allá en 1 de Timoteo y en Tito y en otras partes de la Biblia. Hermanos, la Biblia enseña que un pastor era un anciano y era un obispo. Pero de estos ministerios se ha hecho una jerarquía, hermanos. Y esas son jerarquías que, como se manejan a nivel humano, son tan codiciables, hermanos. Esas posiciones que hay quienes son capaces de hacer lo que sea para llegar ahí, pasar por encima de quien sea, perjudicar a quien sea, hermanos, para llegar ahí. Se mezcla tanta política dentro de un sistema que no está establecido por Dios así, de esa manera. Pero la Biblia enseña que un pastor era anciano y era obispo. Fíjense cómo dice Hechos 14, versos 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese lo que sigue ahí. Y constituyeron. ¿En dónde les dije que las organizaciones establecen ancianos? En un sector, en una cantidad territorial de algún estado de la nación. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Se fijan? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego en Hechos 15:6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. En Hechos 15:22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Fíjense en esta escritura que sigue, hermanos, que despeja tantas incógnitas. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Ruego, dice el apóstol Pedro, a los ancianos que están entre vosotros. Ya les leí varios versos donde habla de apóstoles y ancianos. Era Pedro un apóstol. Ruego a los ancianos. El apóstol está diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será, aleluya, de la gloria que será revelada. De la gloria que será revelada. Apacentar
dirigiendo a los ancianos. ¿Qué les está diciendo? Apacentad la grey de Dios. En otras palabras, alimenten al rebaño de Dios, a la iglesia. Hermanos, este es el llamado a los ancianos. Este es un trabajo de pastor. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Quién es el que cuida a una congregación? El pastor. No por fuerza. No debemos de estar a fuerzas, hermanos, pastoreando de mala gana, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Si yo voy a estar de pastor, quiero estar al frente de una congregación para que me sostenga. A eso la Biblia le llama pastores asalariados. Son aquellos que en realidad no les importan las ovejas, lo que les importa es la lana de las ovejas. Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No te pases de autoridad con los hermanos, sino siendo ejemplo del rebaño, de la grey, de la iglesia. A los ancianos se les está diciendo esto. Y fíjense, y cuando aparezca el príncipe de los ancianos, ¿así dice la Biblia? No. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a los ancianos, a quien se le hace el llamado al principio, dice: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, Tito capítulo 1 versos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Ese es el trabajo de anciano en un pastor, para que corrigieses lo deficiente, para que esto suceda, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Eso quiere decir que no se pueden tener dos al mismo tiempo o más. Y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo, refiriéndose a los ancianos que fueron establecidos en Creta para que corrigieran lo deficiente, porque es necesario que el obispo, refiriéndose al anciano y refiriéndose a un pastor, un obispo es alguien que ve más adelante que el rebaño, un sobrevedor, alguien que está supervisando todo, que lo supervisa todo para dar el alimento que se necesita o para corregir lo que se necesita dentro de la iglesia. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, o sea, ministerio de pastor, dar la sana enseñanza, alimentar, y convencer a los que contradicen. Ahora, vamos a Hechos 20:28. Dice, ahí en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros
puesto como obispos. ¿Quién pone a los pastores? ¿Quién pone al pastor como pastor, como anciano, como obispo? El Espíritu Santo. Y por todo el reino que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjense, cuando se habla del ministerio de obispo, enseguida dice para apacentar, o sea, para alimentar. Ministerio de pastor, hermano, pero se le está llamando obispo. Ministerio de pastor, apto para enseñar, para apacentar, dice aquí, la iglesia del Señor. ¿Te fijas? Es obispo, es pastor de una iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, 1 Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5 dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, de ahí se agarraron para establecer las jerarquías tan codiciables, hermanos. De tal manera que un pastor no es obispo, un pastor no es anciano. Cuando la Biblia dice lo contrario, que el pastor es anciano y es obispo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esto quiere decir, no puedes tener dos al mismo tiempo, mijito. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Lo viene. Apto para enseñar. Ministerio de pastor, hermanos amados. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, estamos hablando de una casa propia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuidar la iglesia de Dios como esta es trabajo, ministerio de un pastor apto para enseñar y que cuida a la iglesia, al rebaño, a la grey. Ministerio de pastor. 1 Timoteo 5, 17 al 18, como escritura final. Dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ministerio de pastor. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aleluya. Así que, hermanos, irme a una organización que no honra el ministerio quíntuple que el Señor estableció, hermanos, como quiso que funcionara su iglesia y quiere, donde se reconozca el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, de pastor y de maestro, de doctor en teología. Dios dijo, esto es lo que yo voy a establecer. El hombre dice, no, lo que yo voy a establecer es obispo presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero general, obispo de misiones extranjeras, obispo de evangelismo, obispo secretario de educación cristiana, y obispo secretario de asistencia social,
obispos de distrito, ancianos de sector y pastores. Dios dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero el hombre dice no. ¿En dónde quiere usted pertenecer? ¿En dónde quiere funcionar en una vida cristiana? ¿Le importa a usted lo que Dios diga en su palabra o lo que el hombre establece? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, no nos debe de dar la misma, hermanos. Ahorita me voy para aquella iglesia, ahorita me cambio para allá. Y peor, hermanos, cuando la autoridad espiritual establecida por Dios, delegada por Dios, que es el pastor, hermanos, ni siquiera cuenta. Hay ovejas que así salen, enfermas del corazón, en rebelión, así salen de la iglesia. ¿Tendrán presente la palabra de Dios? ¿Será la palabra de Dios la suprema autoridad para sus vidas, hermanos? No. ¿Por qué? Por el nivel en la carne en la que se mueven, hermanos. A veces hay quien cree que sabe, pero los hechos demuestran lo contrario. ¿Ven? Línea de autoridad espiritual para su iglesia. Gloria al Señor. Y nosotros estamos dentro de una línea de autoridad espiritual así, hermanos. Está Dios, está nuestro apóstol Amador Valenzuela, y estamos bajo esa cobertura, y dentro de la cobertura en la que estamos hay más apóstoles, hay profetas, hay evangelistas y hay más pastores y doctores en teología. Una de las cosas que me dijo mi apóstol fue: de ahora en adelante borre de su mente el concepto obispo, refiriéndose a esas jerarquías humanas. Aleluya. La iglesia, la organización donde, por decirlo así, donde yo nací en México, hermanos, originalmente en los primeros años del siglo pasado, quien funcionó como líder de la iglesia por 30 años, estuvo como líder de la iglesia y se le conocía como pastor general. Ahora, hay cosas que se han adoptado en una organización eclesiástica. Ejemplo, la famosa escuela bíblica dominical, hermanos, no es una idea de los pioneros de la organización donde usted probablemente viene y conoce en México, de aquí de Estados Unidos. Los que tuvieron la idea de la escuela bíblica dominical fueron la iglesia metodista en Gloucester, Inglaterra. Documéntese. Y muchas organizaciones adoptaron esa idea, que es buena, porque se trata de reunirse por cierto tiempo para estudiar la palabra de Dios. No hay problema, no choca con el diseño de Dios, pero entienda que no es algo que se le vino por inspiración del Espíritu Santo a la iglesia de donde hayamos salido, ¿ok? Pero tratándose de eso,
no hay problema. Originalmente, la iglesia, la organización de donde usted salió y yo salimos, repito, al líder en México se le llamaba pastor general. Pero un día se reunieron varios hermanos, hermanos santos, hermanos temerosos de Dios, ¿verdad? Pero en lugar de buscar el trono de Dios para ver qué línea de autoridad espiritual quería establecer, buscar que el Espíritu Santo enseñara, entonces se reúnen en una línea de autoridad espiritual horizontal, de hombres a hombres, y no sé la verdad de quién surgió la idea de adoptar de cierta organización de la iglesia episcopal el sistema de obispos, de ancianos y mesa directiva y todo eso, y se adopta. Ahí sí hay serio problema, porque eso sí choca, hace cortocircuito con el diseño de Dios de Efesios 4:11, de Efesios 2:20. Y pastor Andrade, pero entonces ¿por qué tanto tiempo? Ni modo que el Señor a fuerzas, ¿verdad? Los haga, les cambie el corazón, la fuerza, les cambie la mente. ¿Qué va a hacer si no se pusieron en el tiempo de ayuno que se necesitaba, en el tiempo de oración que se necesitaba? Si no lo tomaron en cuenta como debería haber sido, al nivel que debería de haber sido, el Señor dijo: ándale pues, si quieres vivir como iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor ya se cansó de esa y de muchas situaciones más, de muchos otros moldecitos más, hermanos. Y el Señor ha decidido intervenir y hacer un llamado. Y el Señor está revelando y revelando y revelando cosas. ¿Saben por qué? Porque si alguien sabe que el tiempo de su venida está cerca, es el Señor. Y Él dice: tengo prisa, tengo prisa. Él quiere hacer cosas que no se habían hecho, hermanos. Cosas que ojo no vio, hermanos, ni oído oyó. Son las que ha preparado y está manifestando para los que le amamos. Alabado sea el Señor. Ya está cansado de situaciones, de ciertas cosas, de cosas con las que nos andamos peleando y juzgando y condenando, mientras que Él no tiene ningún problema. Y acá estamos agarrados del chongo, ¿no? Y que esto sí, y que no, y que donde yo vengo me dijeron que así. Y ¿saben por qué también ha aguantado, hermanos, tantos años? Por lo mismo de siempre, por amor y misericordia. Aleluya. Y qué triste, porque nos jactamos de ser de el nombre, y es un privilegio y una bendición, hermanos, inimaginable. Pero qué triste que quien no tiene la revelación del nombre tiene la revelación de años del ministerio quíntuple que el Señor estableció en su palabra. Gloria a Dios. Es mi deber, hermanos, enseñarles este punto doctrinal. Si a alguien le da la misma, alguien en un futuro quiere volver a ese tipo de molde, hermano, va a ser responsabilidad de esa oveja. Aleluya. Pero mi responsabilidad es enseñarles lo que la palabra de Dios define. Amén. Puestos de pie, hermanos.
precioso, limpio. Quiero venir ante ti con ropas blancas. Quiero adorarte, mi Señor, con manos santas. Quiero besarte, mi Dios, con labios puros, y ofrendar mi vida a ti, limpio. Lávame, Señor. Lávame, Señor, con tu